Además, conlleva complicaciones médicas que pueden acortar la vida y repercutir evolutivamente. Así que la evolución tiene motivos de peso para querer que las personas no sean ni demasiado gordas ni demasiado flacas. Y hay muchas moléculas y dispositivos moleculares con ese fin. Pero siguiendo en esta línea, puede que distintas poblaciones tengan tendencias distintas en cuanto al peso, según el riesgo relativo de inanición en esa cultura. Así que en un entorno en el que siempre hay comida, el peligro de morir de hambre es bajo y tal vez haya una población más delgada. Y en un entorno en el que a menudo los alimentos escasean, la población tal vez sea más gorda, por lo menos cuando hay comida disponible. O sea que lo que estás diciendo o sugiriendo es que en nuestro organismo se da un proceso automático e inconsciente, mediante el cual la ingesta de calorías se equilibra con la energía que gastamos. Y tú dices que lo que hace con tal precisión un modelo inconsciente, que si utilizáramos en su lugar un cerebro para calcularlo, sería totalmente incapaz de hacerlo con la misma precisión. En efecto, el problema es que los organismos vivos deben acatar las leyes de la termodinámica. Y la primera ley de la termodinámica dice que para cualquier sistema, la cantidad de energía que entra debe compensarse con la cantidad de energía que sale. Si no es así, la cantidad de energía almacenada se modificará. Pues bien, nosotros almacenamos la energía en forma de grasa. Si analizamos a las personas a lo largo de su vida, veremos que el peso es sorprendentemente estable de un año al otro. El peso, por supuesto, cambia con la edad, pero no más de unos 4,5 kilos por década. Así que si calculamos que durante ese periodo se han ingerido 10 millones de calorías y se han gastado 10 millones, el sistema tiene que funcionar con una precisión de más del 99%. Increíble. Compara esto con las tasas de error en la cantidad de comida que comemos. Las tasas de error oscilan entre el 2% y el 80%. Si dependiéramos de las etiquetas de los productos para controlar nuestra ingesta calórica y regular el peso, sería absolutamente imposible, pero en cambio la naturaleza ha ingeniado un sistema para contar las calorías por nosotros. ¿Comer o no comer? Parece que esta no es la cuestión. El factor determinante en la obesidad es la genética. Nuestros genes establecen cuál será nuestro peso de la misma manera que determinan la altura o el color de los ojos. Ante esta afirmación a muchos les vendrá a la cabeza el evidente aumento de casos de obesidad de los últimos tiempos. Y es que los cambios rápidos en las características de la población son producto de la interacción entre genética y entorno. Pero en nuestra sociedad casi todo el mundo tiene un acceso libre y sin límite a las calorías. Así que la pregunta que deberíamos hacernos es ¿cómo es posible que alguien pueda mantenerse delgado? La genética puede acercarnos a la respuesta. En nuestra especie hay un subgrupo genéticamente susceptible a la obesidad y otro relativamente resistente. Para explicar esta teoría, imaginemos dos tipos de poblaciones de la antigüedad. Una, adaptada a comer grandes cantidades y luego a pasar semanas sin comer nada. Son los cazadores-recolectores, acostumbrados a cazar y a comer lo que encuentran. A la otra, la domesticación de plantas y animales les permite el almacenamiento de alimentos. En el primer grupo, la presión selectiva favorecerá los genes que predisponen a la obesidad, ya que estos aumentan las reservas de energía o grasa para poder hacer frente a una época de hambruna. En cambio, en el segundo grupo, al no ser necesarias estas reservas de energía, prevalecerá la selección en contra de la obesidad para evitar los posibles problemas de salud que acarrea un exceso de peso. Los numerosos casos de obesidad en poblaciones que en muy poco tiempo han pasado de la etapa de cazadores-recolectores a un estilo de vida más occidentalizado reafirma esta hipótesis. ¿Dónde buscar la solución? Frecuentemente se aconseja el ejercicio para reducir el sobrepeso, pero ir al gimnasio, a pesar de ser muy saludable, no nos ayuda a perder kilos. Cuanta más energía gastemos, más necesitaremos comer para recuperar las calorías quemadas. Nuestro sistema fisiológico de balance energético funciona con una precisión del 99,6%. Un elemento clave de este mecanismo de autorregulación es la hormona leptina.
Se origina en diversos tejidos, pero especialmente en el tejido adiposo y es secretada a la circulación sanguínea por donde viaja hasta llegar al cerebro y a otros tejidos. Después de comer, cuando se produce un aumento de grasa en el organismo, los niveles de leptina aumentan. En condiciones normales, la hormona envía el mensaje no comer a la zona cerebral del hipotálamo y actúa sobre los demás tejidos aumentando la pérdida de grasa. En cambio, en ayunas los niveles de leptina caen y la orden que envía al cerebro es la contraria: comer. Y es que controlar nuestro peso no es tan fácil como parece. Cuando decidimos ponernos a dieta, nuestra corteza cerebral empieza a emitir la orden consciente de no comer, pero en otra zona del cerebro, en el hipotálamo, nuestro instinto está dando la orden contraria. Puede que durante un tiempo podamos hacer prevalecer nuestra voluntad, pero a la larga la batalla siempre la ganará el instinto primitivo de comer y volver al peso que nuestros genes han determinado. Tú dices, bueno, oye, podemos controlar la respiración, contener la respiración durante un ratito, pero al final habrá algo que nos obligue a dejar de hacerlo y respirar de nuevo, ¿no? Y con la nutrición, con el peso, sucede algo muy parecido. Así funcionan nuestros instintos básicos. ¿Qué es lo que tienen que hacer las personas o los animales? Deben equilibrar la ingesta de alimentos o de calorías, regular los fluidos, reproducirse. En los mamíferos, controlar la temperatura corporal. Se trata de instintos básicos que cobran importancia en todos los animales. Pero en los humanos tenemos también una zona del cerebro, la corteza cerebral, que puede expresar el impulso consciente de hacer algo. Pero, por lo general, cuando un instinto básico ubicado en una parte del cerebro compite con un impulso consciente situado en otra región, generalmente gana el instinto básico. Sin embargo, hablamos de periodos de tiempo distintos. Por ejemplo, el instinto de respirar tiene lugar en segundos o minutos, el instinto de beber o dormir en intervalos de un día. En cambio, el sistema que regula el peso opera en intervalos de meses. De modo que cuando gana, ya no lo atribuimos al instinto, puesto que no lo reconocemos, y en su lugar pensamos que tiene que ver con nuestra fuerza de voluntad, lo que probablemente no es cierto. ¿Cómo funciona este proceso? ¿Qué hace que una persona coma más o coma menos? La naturaleza ha invertido muchos esfuerzos en que nuestra nutrición sea correcta. Ha diseñado un sistema maravilloso en el que hay una región básica del cerebro, el hipotálamo, con distintas vías neuronales que, cuando se activan, activan a su vez el apetito, mientras que otras vías neuronales lo suprimen. Estas vías reciben señales, incluyendo esta hormona, la leptina, que modula las actividades del circuito. Ante la falta de leptina, por ejemplo, los mecanismos que estimulan el apetito se activan y los que lo inhiben se desactivan, y así el animal come más. De esta forma, si equilibramos la actividad de estos mecanismos que estimulan o inhiben el apetito, podemos controlar el apetito de un modo óptimo y regular el peso. Ahondemos un poco más en esta hormona de la que hablas, la famosa leptina, que parece ser decisiva. Si no tienes leptina, porque tus genes no fabrican esta hormona, entonces estarás tremendamente obeso. Pero si tienes demasiada leptina, también sufrirás un problema de obesidad. Esto es así, ¿no? Sí, ambas cosas son ciertas.